Hola, ¿sí me escucho? Sí, Hola, buenas noches. ¿Yelmi, eres R2? Hola, buenas noches. No, perdón, me equivoqué. Soy No. R3. Ok, muy bien. Cuando ustedes lleguen empiezas, ¿va? Sí, cuando ustedes me digan. Yo soy Adriana Germi Quevedo. Soy R3 de anestesiología. Me dicen cuando empiece, ¿eh? Ya empecé. Ok, pues a mí me tocó hablarles de las generalidades de la derivación cardiopulmonar. Listo. Bueno, ajá, gracias. La circulación extracorpórea o la derivación cardiopulmonar va a ser la salida parcial del volumen sanguíneo de un paciente, o sea, va a salir por una cánula venosa. Esta sangre va a salir por gravedad y luego va a regresar el volumen sanguíneo impulsada por una bomba a través de una cánula arterial. Esa es como la definición de la derivación cardiopulmonar. Entonces, esta derivación va a tener varias funciones, los cuales sus objetivos van a ser dar una adecuada oxigenación, una eliminación del dióxido de carbono, que haya una adecuada circulación de la sangre y pues también una función primordial es el enfriamiento y el recalentamiento sistémico. Esto pues nos va a ayudar para mantener la homeostasis del paciente mientras lo tenemos expuesto o mientras lo tenemos trabajando con esta bomba. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, en esta circulación, el corazón derecho va a funcionar como un reservorio. Y pues, ¿de qué va a depender el drenaje? Bueno, el reservorio va a ser del drenaje venoso que llegue al corazón derecho o sobre todo a la aurícula derecha. ¿Y de qué va a depender este drenaje que llegue a la aurícula? Pues de la presión venosa central, dependiendo también a qué altura lo tenemos entre la columna, entre el paciente y el reservorio, y de la resistencia al flujo en el circuito venoso que nosotros vamos a tener. Eso va a depender la cantidad de sangre que llegue a nuestra aurícula derecha. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, ahí puse son dos imágenes de los componentes del circuito de la circulación extracorpórea. Como podemos ver así a grandes rasgos, pues consta de un reservorio, vamos a tener una bomba arterial, tenemos un oxigenador, vamos a tener un filtro de la línea arterial y bueno, un intercambiador de calor y pues la solución de cardioplegia. Les voy a explicar un poco de qué se trata cada cosa. Entonces, principalmente, pues, vamos a tener una bomba. La bomba es la que se va a encargar de que se mueva el volumen hacia el paciente, ya sea que lo reciba o la bomba lo va a regresar. Entonces, esta bomba va a tener un rodillo de centrifuga. Este rodillo va a tener, lo va ¿Es a... rodillo? ¿Mande? O sea, lo que pasa es que la bomba puede ser de rodillos Y de anteriormente centrífuga, ¿verdad? o Es cierto. centrifugadora. Ah, Y la ok. centrifugadora, cuando se llega a fallar la electricidad, algunos modelos tienen también rodillo para hacerlo manualmente. Ah, ok. Son los dos tipos que hay. Ujú. Había leído que la de rodillo va a tener un flujo pulsátil, o sea, va a estar variando la velocidad que nosotros
nosotros vamos a manejar pues la velocidad a la cual el flujo va a ir, pero mencionaba que este flujo pulsátil va a causar mayor trauma a nuestra célula. Y tenemos la centrífuga, como menciona la doctora. Esta centrífuga dice que es oclusiva, y al ser oclusiva va a haber un menor traumatismo de nuestra solución o de lo que nosotros recibamos, y por lo tanto va a reducir la hemólisis, y con esta podemos manejar flujos altos. Luego, como pueden ver, ahí también tenemos un oxigenador. Estos pueden tener una interfase directa, que puede ser de burbuja, o no tienen interfase, que van a tener una membrana. Y pues luego de ahí van a salir las cánulas venosas, las arteriales, que es por donde va a viajar nuestra solución cardioplégica, y también la... ¿Mande? No, perdón, les iba a decir que apaguen todos sus silencios, pero ya los silenciaron. Ok. Y bueno, también está el reservorio venoso. Este reservorio, que es, bueno, ahí lo podemos ver, es como el botecito más grande que se ve ahí en la imagen. Este va a almacenar pues la sangre que viene de nuestro paciente. Entonces también va a tener una malla que es porosa, y mencionaba que tiene una capacidad que va desde 1 litro hasta 4.5 litros. Y aparte, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda tenemos el número 2, tenemos un reservorio de la cardiotomía, que es donde va a llegar la sangre que viene de las cavidades izquierdas. También pues va a tener mallas porosas, como pues para funcionar como un filtro. Y luego están los hemoconcentradores. En los hemoconcentradores vamos a tener también membranas semipermeables, que también es lo que pues va a filtrar nuestra sangre. Entonces también luego tenemos, si pueden ver por ahí, la solución de cardioplegia. Más adelante les voy a hablar de qué contiene la solución de cardioplegia, pero pues también la vamos a administrar a nuestro paciente. Pues esto con el fin de realizar una hemodilución para disminuir la viscosidad de la sangre del paciente y pues haya un mejor flujo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, no existe como tal unos parámetros específicos que nosotros debamos tener en nuestro paciente. No es como un manual de a fuerzas tienes que tener esto del paciente. Lo que nosotros nos tenemos que guiar al usar la derivación cardiopulmonar es con los objetivos de que tengamos una adecuada perfusión sistémica y una adecuada respiración. Todo esto pues lo vamos a tener con el control de la presión arterial, del flujo de la bomba, del hematocrito, de la temperatura, con las gasometrías, y pues dependiendo en el modo de perfusión que nosotros tengamos nuestra bomba. Pues sí, el modo de perfusión que tengamos en la bomba. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, obviamente pues prácticamente estamos pues sacando la sangre del paciente y se le estamos regresando diferente. Entonces pues vamos a tener efecto en todos los órganos. Principalmente se menciona que va a haber respuesta inflamatoria, porque pues va a haber liberación de los mediadores inflamatorios. Aparte, pues dependiendo si nuestro paciente tiene comorbilidades preexistentes, como que ya sea diabético, hipertenso, alguna patología pulmonar, que ya tenga antecedente de angina, pues también va a causar un mayor daño a órganos. Y también pueden presentar una lesión isquémica orgánica por una embolización o por una hipoperfusión. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, voy a empezar hablando de la lesión del sistema nervioso central.
mencionaba que hay dos tipos de lesiones a nivel del sistema nervioso. Tenemos tipo 1, que va a ser un ictus no mortal, como un accidente isquémico transitorio, donde el paciente puede presentar estupor o coma en el momento del alta y posteriormente pues ya puede presentar muerte por ictus o por una encefalopatía hipóxica. Y también tenemos el tipo 2. En este se va a presentar como un deterioro de la función intelectual, va a estar confuso, agitado, desorientado y déficit de memoria, pero no va a tener una lesión focal. Entonces aquí en el Kaplan mencionaba que dependiendo los factores de riesgo o los antecedentes de nuestro paciente, es el tipo de lesión que puede presentar. Como les mencionaba, puede ser antecedente de aterosclerosis, que sea diabético, que tenga angina inestable. Hasta la edad mencionaba por cada década adicional, pues obviamente va a tener un mayor riesgo de presentar lesión en el sistema nervioso central. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, también, ¿qué va a contribuir aparte de lo que ya les mencioné? Pues puede ser que durante el procedimiento o mientras el paciente esté expuesto a la derivación cardiopulmonar, se pueden liberar émbolos que se pueden ir a nivel cerebral. Si tenemos una hipoperfusión global, que haya inflamación, una hipertermia cerebral, edema cerebral, disfunción de la barrera hematoencefálica, y pues también mencionaba que ciertos pacientes ya tienen predisposición genética para presentar este tipo de daño. Pero pues en los otros son cosas que nosotros podríamos manejar para tratar de evitar que el paciente presente alguna lesión a nivel cerebral. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, mencionaba que algunos fármacos pueden ser protectores. No decía así de que existe realmente un fármaco el cual nosotros podamos utilizar y obviamente no presente ningún efecto adverso. Pero mencionaba que como fármacos protector podríamos usar el tiopental, el propofol, el nimodipino, la lidocaína, betobloqueadores, corticoides y la ketamina. Pero pues tampoco es de que ya utilizando estos medicamentos no le va a pasar nada al paciente. Igual pues debemos tomar en cuenta su farmacocinética y farmacodinámica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, también puede haber lesión a nivel renal. Esto también igual tiene que ver los antecedentes de nuestro paciente, si ya es hipertenso, si ya es diabético, si tiene aterosclerosis, si ya tiene alguna enfermedad, algún daño renal. Entonces, pues ya, desde ahí tiene que ver cómo está la función renal de nuestros pacientes. Obviamente, si es un paciente que se va a exponer a este tipo de cirugía, pues casi la mayoría ya tienen algún tipo de daño renal. Entonces, luego, nosotros le exponemos a la derivación. En este momento también puede ayudar a que haga una lesión renal aguda por si nuestro paciente presenta hipoperfusión, que disminuye el gasto cardíaco, por el uso de inotrópicos, si utilizamos medios de contraste. Luego también, si tiene una ateroembolia, al momento del pinzamiento aórtico, pues también puede haber una isquemia, o también al realizar la reperfusión también puede causar un daño renal. También dependiendo que se utilice para la transfusión en esta cirugía, también podemos causar una lesión renal. Y bueno, también dependiendo qué tipo de cirugía sea. Si es una aorta torácica, trasplante pulmonar, un hepático, pues también va a influir en el daño que nosotros, bueno, que la misma cirugía puede causar a nivel renal. Entonces, pues en sí todo va a contribuir para que pueda causar una lesión renal aguda en los pacientes que se realiza la derivación cardiopulmonar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer a nivel renal? Debemos buscar un equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno
para que pues se mantenga la perfusión a nivel renal. ¿Cómo vamos a estar viendo el aporte? Pues por medio de la presión de perfusión y la capacidad del transporte de oxígeno. Esto va a ser mediante la hemodilución que nosotros vamos a crear, como les mencionaba. Al disminuir la viscosidad de la sangre, vamos a tener un mejor flujo capilar, va a haber menor resistencia periférica y pues no va a haber desnaturalización de las proteínas. Y lo que va a modular la demanda renal de oxígeno es que nosotros tengamos a nuestro paciente con hipotermia. Más adelante también les voy a hablar de las temperaturas que mencionaba que se recomiendan. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, a nivel de miocardio, pues también va a haber una lesión. Menciona que va a haber un aturdimiento miocárdico. Este aturdimiento es cuando hay una disfunción miocárdica que va a aparecer después de un episodio isquémico breve. Entonces, pues todos nuestros pacientes van a presentar este aturdimiento. Pero mencionaba que se resuelve de 48 a 72 horas después a este episodio isquémico y se va a observar después del pinzamiento aórtico que haya tenido una parada cardioplégica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, también esto pues va a tener consecuencias metabólicas. Se va a agotar el fosfato de alta energía, por lo tanto, pues va a haber acumulación de lactato, se va a desarrollar una acidosis intracelular de los miocitos y pues esto va a causar que haya una disfunción contráctil. Entonces, va a estar disminuido el ATP y pues no va a haber una adecuada capacidad para mantener los gradientes electrolíticos que requieren el transporte activo, pues el sodio, el potasio y el calcio. Entonces, pues esto también va a hacer que el corazón esté más aturdido, puede haber edema celular, una sobrecarga de calcio y pues va a haber una pérdida de la integridad de la membrana. Y también, eso era como cuando la isquemia, pero también cuando hay una reperfusión miocárdica, pues también va a haber daño, ya que va a haber una producción de radicales libres, va a haber una inflamación mediada por neutrófilos, componentes inflamatorios humorales y también va a haber una liberación de prostaglandinas. Entonces, pues todo nos va a causar daño a nivel metabólico. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, aquí mencionaba que para la preservación miocárdica se recomienda que se haga un pinzamiento aórtico con parada cardioplégica. Esto va a causar una reducción de las necesidades metabólicas. También debemos introducir la hipotermia miocárdica selectiva y la de la cardioplégica. Mencionaba que cuando se utiliza, bueno, al poner la derivación cardiopulmonar, se recomienda una temperatura de 28 grados. Y también debemos, antes de eso, cuando hay normotermia, debemos tener una presión de perfusión de 60 a 80 milímetros de mercurio. ¿Le das a la siguiente, por favor? También va a haber complicaciones gastrointestinales, pero estas solo se presentan del 0.5 al 5.5%. La causa es por la perfusión esplácnica. Va a haber una respuesta inflamatoria sistémica por traslocación de endotoxinas que van desde el intestino a la circulación, todo esto por la hipoxia. Entonces se van a liberar sustancias vasoactivas, puede haber una ateroembolia y pues también esto va a contribuir o va a tener un mayor riesgo, pues si nosotros tenemos a nuestro paciente con ventilación prolongada, que le hayamos dado mucha presión positiva y pues obviamente si hay disminución del gasto cardíaco va a haber una hipoperfusión y pues esto va a hacer también que haya una traslocación de endotoxinas. Y pues bueno,
Ahora les voy a hablar de la composición de las soluciones de la cardioplegia. A ver, hasta aquí, Adriana. Sí. No sé si alguno de tus compañeros, sé que este no era el tema del día de hoy, no sé si ya lo habrán revisado y si pudieran hacer o alguna aportación o decirme precisamente qué tipo de monitoreo podemos emplear para evitar esta hipoperfusión. Si no lo A ver, revisaron, no hay Pedro, problema. Yo puedo hacer yo las aportaciones porque sé que no es el día de hoy, pero si alguien sí lo revisó y quiere mencionarlo, me gustaría escucharlos. Pedro, la doctora. Pedro, Ande. que solo se... Ah, preguntó. Es que no se escucha mucho, doctora. Bueno, la doctora preguntó que qué monitor puede utilizar para evitar estas complicaciones. Ah, es un monitoreo invasivo. Tendríamos que poner, pues, bueno, ya no se usa tanto, pero se podría usar un catéter venoso central para medir la presión venosa. Si quieres, lo que habitualmente usamos es el NIRS. El NIRS lo que hacemos es colocar un electrodo en la región frontal y otro electrodo a nivel renal, cuando está disponible, ¿no? Con la finalidad de saber cómo está la saturación de oxígeno y no bajar. Bueno, ¿sí conocen el NIRS? ¿Lo han usado o conocen lo que es el NIRS? No, Mide No. lo que es la oxigenación cerebral, tengo entendido, ¿no? La tasa, ajá, mide la tasa de oxigenación. Bueno, lo vamos a revisar porque el NIRS se utiliza con base al área bajo la curva. Ajá. Entonces nada más lo revisamos para la siguiente clase, nada más lo leen, pero ahorita quédense con que se colocan estos dos electrodos, uno a nivel frontal, otro a nivel renal, o puede ser incluso a nivel espláctico, y es lo que vamos a estar utilizando para monitorear esta tasa. También el análisis de gases sanguíneos, medir el lactato, el delta de CO2, son marcadores de perfusión celular, y también, sí, como mencionaba tu compañero Pedro, de, del catéter venoso central, ahí lo que podemos utilizar no es la presión, es la saturación venosa central. Ajá. Y además podemos hacer un taller de gases, que ya lo habíamos mencionado en alguna de las clases anteriores. Para resaltar los puntos claves, es una vez, desde antes de que se ha instaurado la Doctora, derivación. disculpe la interrupción. En ese caso, en el taller de gases, sería una comparación. Es que no estuve en clases previas porque no tenía internet en mi casa, perdón. Sería la comparación de lo que es la saturación venosa central con la periférica, o No, ¿cómo? no, no, no. Eso también lo podemos revisar. La saturación venosa central tiene un valor umbral. Cuando este valor está por debajo o por arriba, nos indica, por ejemplo, que hay una mayor extracción de oxígeno, o por el contrario, que por una falla celular, por ejemplo, en un estado séptico, no se está extrayendo adecuadamente el oxígeno. Ajá. Eso con respecto a la saturación venosa central. Y además, ya conociendo el valor arterial del CO2 a nivel arterial y a nivel de la saturación venosa central, podemos calcular lo que es el delta de CO2. Este delta de CO2 nos habla directamente de la perfusión a nivel sistémico. Ajá. Y también el valor del lactato, el basal, perdón, y cuántas veces ha aumentado con respecto al basal en determinado rango de tiempo. Ajá. A ver, un segundo, voy a tomar agua. Doctora, de lo que Ajá. comentaba del NIRS, Ajá. creo que donde notamos cambios primero es en el renal, ¿no? Porque, o sea, se dañan primero como que los riñones. Mira, en cirugía en derivación cardiopulmonar, como puede ser
que la cánula esté en atrio, en la orejuela derecha, o que tengamos dos cánulas, o sea, bicabal, en vena cava superior y en vena cava inferior. La mala colocación de alguna de estas cánulas, por ejemplo, si hay una oclusión porque se movió, porque no se colocó adecuadamente, vamos a tener diferencias en esta tasa a nivel, por ejemplo, si la que está mal colocada es la de la vena cava superior y provoca una... Ajá, Cerebral, ¿no? ajá, sí, pero pensé que no me escuchaba. Entonces, no es, o si por ejemplo el paciente tiene una enfermedad de las carótidas, por ejemplo, que hay mayor compromiso a nivel del flujo sanguíneo cerebral, pues no, o sea, si no en derivación cardiopulmonar no es ley. Ajá. Por eso les comentaba que Es más que nada para la cerebral, ¿no? Debe estar entre 50 a 70, algo así, ¿no? a 65. Ajá. Pero no, o sea, porque también del otro electrodo, o sea, eso sí en cualquier cirugía, pero en cirugía de cardio podemos colocar los dos electrodos, no los colocamos a nivel de la corteza, o sea, a nivel frontal. Podemos colocar uno de los electrodos a nivel esplácnico o a nivel renal. Es una de las modalidades que podemos utilizar para conocer la perfusión más distal. Habitualmente se coloca a nivel renal, es lo más usado, pero bueno, habrá médicos que lo puedan colocar a nivel esplácnico por todas las consecuencias que ya sabemos que causa la hipoperfusión. Lo primerito que se va a comprometer es la circulación esplácnica, porque de forma natural, digamos que hay un reservorio de sangre que cuando es necesario va a pasar a la circulación sistémica. Digamos que hay una reserva que va a estar a nivel esplácnico. Y cuando baja la presión arterial a un nivel crítico o que ya no tolere por el paciente, esta reserva nos va a intentar mediar la falta pues, de volumen. Entonces por eso lo podemos colocar a nivel esplácnico. Y lo primero que hace es un vasoespasmo esplácnico para poder tener más volumen, como o sea, sin tener una fuente externa, el mismo cuerpo te puede brindar a través de la capacitancia venosa, te puede brindar como volumen, una autotransfusión, por así decirlo. No sé si me explique. Pero bueno, como puntos claves, lo que tenemos que tener es mantener una adecuada presión media, una presión arterial media. Si nosotros mantenemos una adecuada presión arterial media, estamos garantizando una adecuada perfusión. Ya habrá situaciones especiales que el paciente tiene aterosclerosis, o el paciente es diabético, o ya tiene disautonomía, o está vasopléjico, etcétera, ¿no? Pero lo primordial es mantener una adecuada presión arterial media y una concentración o un hematocrito el que sea ideal para el paciente para garantizar la perfusión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es el ideal? Porque no hay aumento de lactato, porque no hay un delta de CO2 arriba de 6 milímetros de mercurio. O la saturación venosa central está en 65, por ejemplo. O sea, logramos mantenerlo en los valores normales del paciente. Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos con lo de cardioplegia. Sí, Doctora, yo, Adelante. doctora, había, bueno, para el monitoreo, también había leído de que el catéter de Swan-Ganz se utilizaba, pero ya en pacientes que tienen, mala función ventricular. Sí se utiliza? Mira, en realidad, como ya podemos, en muchos lugares se cuenta con el eco transesofágico, realmente creo que es el único monitoreo, en mi opinión, que ha venido como desplazando el uso del catéter de Swan-Ganz. La ventaja del catéter de Swan-Ganz es que con que esté bien colocado, lo conectas a tu monitor y te va a dar las presiones. O sea, no interfiere tanto la habilidad o la experiencia que tenga el anestesiólogo, ¿no? O quien esté ahí utilizándolo.
En cambio, el eco transesofágico sí implica que tienes los conocimientos, que sabes hacer las mediciones adecuadas para poder sustituir el uso del Swan-Ganz. Y también es mucho la preferencia del anestesiólogo porque la colocación, digamos que sí es operador dependiente, ¿no? O sea, puede haber lesiones al intentar colocar el catéter de Swan-Ganz y pueden ser complicaciones serias. Ajá. Entonces depende mucho de la elección, primero lo que tengas a la mano y en segundo lo que sepas utilizar. Ok. En lo personal, yo reservo el uso del catéter de Swan-Ganz para el paciente que tiene falla ventricular o que está en estado crítico. Porque bueno, al menos en el siglo XXI sí tenemos, bueno, yo ya no estoy en este momento ahí, pero sí existe la posibilidad de utilizar el eco transesofágico como anestesiólogos. Desconozco si en otros centros pues tengan ese recurso. Por ejemplo, en el Chávez ahí hay menos, ¿no? Entonces depende mucho de lo que tengas a la mano y lo que sepas usar. Ok, gracias. ¿Había otra compañera que tenía una duda? Sí, doctora, era yo. Mm. Soy Nash. Quería preguntarle sobre, usted mencionó que era muy importante lo que son los gases pues en sangre. Entonces, yo había leído un poquito de lo del contenido arterial de oxígeno y del Ajá. contenido venoso de oxígeno, Mm. que hay unas fórmulas para obtener estos y ya la diferencia de estos nos van a decir si el paciente está hiperdinámico, está hipodinámico y después ya obtenemos lo que usted mencionó, lo que es creo que era delta al CO2. No, con esos dos parámetros obtienes Ujú, el VO2 o VO2, ¿no? ujú, Que es el consumo metabólico de oxígeno. O sea, la concentración venosa de oxígeno y la concentración arterial de oxígeno la utilizas para hacer, literalmente es una ecuación algebraica, no, aritmética, y ujú. obtienes el VO2. Ya. Y con todas estas fórmulas nosotros podemos eh, saber si nuestro paciente está hipoperfundido o hiperperfundido y ya nosotros tomar decisiones, ¿verdad? O sea, sí, es una suma, no es como mencionó tu compañera en esta exposición, es algo dinámico, no hay Ah, un ok. solo valor que te vaya a decir está hipoperfundido. En realidad es la suma de factores, desde la presión arterial, estos valores que ya les he venido mencionando mucho, que es el lactato, la saturación. Es que se los menciono mucho porque están directamente relacionados con con el pronóstico, ajá, que es delta de CO2, lactato, saturación venosa central de oxígeno del NIRS, la presión arterial media, y bueno, de manera, bueno, en la concentración, el hematocrito es lo que va a determinar en gran parte todos estas variables. Mm, Bueno, me gustaría que leyeran un poquito más el tema porque en ocasiones, a pesar de tener un adecuado hematocrito, no garantizas un adecuado aporte de oxígeno. Si quieren lo leen y lo revisamos en la próxima clase. De hecho, aquí ahorita su compañera va a hablar sobre las soluciones de cardioplegia. Hay dos cosas que quiero que observen, que es la cardioplegia cristaloide y la hemática, porque va a hablar sobre, no sé si escucharon hace rato que hablaron sobre la concentración de ATP, ajá, que es determinante para que el corazón obtenga su energía y no caiga en vasoplegia, ajá, o en cardioplegia. O sea, estas soluciones se llaman de cardioplegia, pero ya hablar sobre vasoplegia es porque, o de aturdimiento cardíaco, es porque no se, por algún motivo que sea, no se pudo garantizar un adecuado aporte de nutrientes y de oxígeno durante el pinzamiento aórtico. Entonces, Ok. escuchamos a tu compañera y vayan guardando sus dudas. Gracias. Adelante, eres Helmi. Adriana, Adriana. ¿no? Adriana, ajá, adelante, Adriana. Bueno, vamos a tener dos tipos de solución de cardioplegia.
Tenemos las soluciones con sangre, que son las más usadas, y las soluciones sin sangre, No, que estas es son... más usada la cristaloide. Ok, perdón. Ajá, ajá. Y las que son sin sangre, que pues son puras soluciones cristaloides. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, pues, ¿qué van a contener estas soluciones? Estas soluciones están basadas, pues, igual en los objetivos, por ejemplo, de reducir la demanda de oxígeno. Entonces, pues, nuestro componente en esta solución puede ser la sangre, el cristaloide, incluso, pues, ahí mencioné el hielo, que esto va a depender, pues, la temperatura que nosotros tengamos nuestra solución. También lo que va a ayudar para el aporte y la utilización de sustratos, pues nosotros vamos a utilizar oxígeno, la glucosa, los aminoácidos. Entonces, pues nuestras soluciones van a tener potasio, fármacos hiperpolarizantes, cristaloides, glucosa, glutamato, aspartato. Y, por ejemplo, para el taponamiento, pues nosotros utilizamos la sangre, la trometamina, el bicarbonato, fosfatos. Si nosotros queremos optimizar el metabolismo, Perdón que te interrumpa, Adriana. No es el taponamiento. Tamping es buffer, como buffers. Ajá. ajá, Como, bueno, todos saben lo que es buffer, ¿no? sí, sí, sí. Ah, ok. Y bueno, también como les mencionaba, nosotros vamos a manejar la temperatura al cual queremos tener estas soluciones. Entonces, pues también, ya sea que nosotros utilicemos hielo para enfriar esta solución o también, pues le podemos poner calor ya cuando va a iniciar la reperfusión para aumentar pues la temperatura. También nosotros le podemos agregar antagonistas de los canales de calcio, que es lo que había mencionado por la disminución del ATP, que va a aumentar el calcio. Entonces, nosotros podemos agregarle a estas soluciones antagonistas y también para contribuir a que no haya un edema, pues también se puede agregar, ya les había dicho, glucosa, manitol, potasio y pues mencionaba una presión de infusión moderada que va de 50 milímetros de mercurio. Como ya les había dicho, la presión de perfusión en una normotermia va a ir de 60 a 80 milímetros de mercurio, pero cuando nosotros ya tenemos a nuestro paciente con la derivación, que ya está trabajando nuestra bomba, pues mencionaba que se puede utilizar, o bueno, podemos tener una presión arterial media que va desde 40 hasta los 80 milímetros Aquí de depende de mercurio. la temperatura a la que estés Ah, trabajando. ok. Habitualmente es una hipotermia leve, dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar, ¿no? Pero es Ujú, una hipotermia leve y considerando tu temperatura, ves qué presión, la presión arterial media se refiere a esta presión de perfusión y ujú. con cuánto de presión, o sea, tú en la bomba vas a estar manejando lo que es presión de perfusión y gasto cardíaco. Ajá. Entonces, Sí. si por ejemplo mi presión arterial media de 60 me da un gasto de 3.5, pues 3, o sea, es tolerable, pero si esa presión arterial media me da un gasto de 1.8, Ujú. entonces ya es inadecuada. Ok. Ajá. Ujú, Y en bomba puedes utilizar vasopresores o vasodilatadores ok. y volumen. Ajá. Bueno, adelante. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, las soluciones de cardioplegia, pues como ya les mencionaba, deben tener potasio. Obviamente, pues deben ser concentraciones más altas. Mencionaba que nosotros debemos buscar, o bueno, sí, tener o mantener nuestro potasio, pues igual entre 4.5 y 5.5. A ver, Mencion- Adriana, Ajá, sí, dígame. ¿por qué la solución de cardioplegia es alta en potasio? ¿Cuál es la finalidad?
Si tú sabes que arriba de 5.5 el paciente tiene riesgo de arritmia. Sin embargo, esta solución de cardioplegia, y algo que nos he mencionado, es que hay dos formas de administración. La anterógrada, que es en raíz aórtica o en los ostiums coronarios, y la retrógrada, que es en seno venoso. No es una administración sistémica, es directito al corazón. Ajá, directito. Ajá. Entonces, ¿por qué debe ser alta en potasio? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, supongo que también es por la hemodilución, bueno, la dilución que nosotros tenemos. No, la No, finalidad... ¿no será porque disminuye el potencial de reposo de la membrana de la célula cardíaca? Ajá, exactamente. Lo que intentas hacer es que se asemeje al medio intracelular. O sea, es como engañar a todo tu corazón, a todo tu músculo cardíaco, para que piense. Bueno, o sea, vimos con ustedes lo de Víctor, ¿verdad? Es el que está hablando. No, soy Pedro. Perdona. Bueno, Víctor nos mencionó en la primer clase cuál era el potencial de reposo transmembrana para el músculo cardíaco. ¿Sí se acuerdan cuál es? Es menos 85, doctora. 90. Está bien, menos 90, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando alcance este umbral está listo para qué. Pues para la despolarización. Ajá, exactamente. Y cuando está despolarizado, ¿qué pasa? No se puede volver a repolarizar por el estado de meseta. Pero ¿a cuánto se va el voltaje? ¿A un número qué? Más 20, ¿no? Se va a más 20, que es positivo. Entonces, lo que haces es administrar soluciones que van a dejar al corazón ¿de qué manera? Despolarizado, Aturdido. sostenida, y pues por eso mantiene la fase de excitación más tiempo y causa la contracción del miocito, del No, espera, hasta ahí, ¿no? hasta ahí. Lo dejas despolarizado porque el músculo despolarizado es un músculo no flácido, pero relajado. Ujú. Pues por eso No, se le si llama se aturdimiento contrae, cardíaco, tengo entendido. ¿cómo, perdón? Se dice luego que está aturdido el corazón por eso mismo, No, ¿no? eso es porque no hubo una adecuada preservación del músculo, porque no estuvo bien despolarizado, o porque fue mucho tiempo de bomba, o porque como hay pacientes que ya tienen enfermedad de las coronarias o enfermedad de la válvula aórtica, si solo se administra vía anterograda, no garantizas que toda la solución de custodiol o de cardioplegia haya llegado a todo el músculo cardíaco. Ujú. Por eso es que también se puede administrar vía retrógrada, vía seno coronario, con la finalidad de que todo el músculo cardíaco esté pues impregnado de este custodiol. O también hay una presión que no se debe rebasar al administrar esta solución de cardioplegia. Luego hay hospitales, por ejemplo, donde yo me formé, que fue en el Chávez, muchas veces no se ponía el custodiol para que lo administrara la bomba de perfusión, sino que lo dejabas como por gravedad, ¿no? O había alguna persona que apretaba esta bolsita y no, Sí, o de sea, hecho, quería ajá. comentar que en León, en pediatría, tú aprietas con una pinza la bolsa de No, cardioplegia que puedas. no, eso jamás. No se deben de rebasar 40 milímetros de mercurio. Y obviamente si tú aprietas eso, o si es un hombre, por ejemplo, pues va a apretarlo muchísimo. Y esto mismo puede causar lesión en las coronarias. Y también lesión a nivel miocárdico. Entonces favoreces el aturdimiento cardíaco. Sin duda que llega la solución de cardioplegia, pero no llega a la forma adecuada y lesionas a nivel capilar. Entonces, si la temperatura no es la adecuada, si está caliente, por ejemplo, o a temperatura ambiente, no garantizas la hipotermia del corazón. Esta solución se debe de entregar más o menos a 28. Digo, ay, se me fue el dato, se los debo. Pero les voy a decir a qué temperatura. Me parece que no se las debo. Tiene que estar fría, pero no recuerdo a qué temperatura debe estar la solución de cardioplegia. A ver si lo tiene Adriana aquí. Pero entonces tienes que respetar tanto la temperatura como la presión, como intentar garantizar que todo el músculo cardíaco
esté impregnado de esta solución de cardioplegia. Esta solución de cardioplegia, como va a mencionar su compañera, tiene que tener ciertas características. ¿Sale? A ver, Adriana, síguele, por favor. No puse específicamente la temperatura de la solución. Ah, ¿no? Bueno, entonces lo buscamos porque yo no me Serían acuerdo. bolos de 10 grados Celsius, creo, ¿no? Tengo entendido. No, está fría. No, 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 no. No, la verdad es que no me acuerdo si son -4. No, no, no es cierto, no. Estoy confundida, no me acuerdo de ese dato. Porque generalmente son los perfusionistas los que se encargan de todo eso, hasta le ponen su termómetro y todo. Pero bueno, nosotros tenemos que checar que si estés a esa temperatura. Ok. Ah, no, pero el agua se congela a 0 grados, ¿verdad? Sí, es que Y tenía doctora, Hay entendido que que buscarlo. No, creo que tal vez sean 4 perfecto, grados, pero no me acuerdo honestamente, entonces lo Pues es que buscamos. yo puse ahí que lo de la temperatura miocárdica va de La 10 bajas a a 12 28. grados. No, la bajas a 28 grados. La temperatura del miocardio, pero la bajas con esta solución. Hasta 28 grados lo puedes bajar. Y es por la temperatura que tiene esta solución o por frío local, que lo puedes bajar a esa temperatura. De hecho, por ejemplo, cuando hay enfermedad coronaria importante, que tú sabes que no va a llegar la solución de custodiol, tú puedes utilizar frío local. Ujú. Bueno, doctora, ¿en qué momento se usaría la ecuación de Van Hoff? O como es que ahí como que me hice un poquito de bolas con eso. ¿cuál solución? Digo, ¿cuál fórmula? La ecuación de Van Hoff que según permite calcular el Ajá. consumo de oxígeno. Ah, ese taller de gases lo vas haciendo durante todo. O sea, haces un basal, lo sigues haciendo durante la derivación cardiopulmonar y antes de salir. O sea, es el taller de gases lo haces todo el tiempo y pues la forma inicial debe ser con paciente despierto antes de que administres cualquier medicamento. Y si no, una vez que, si no alcanzaste a hacer, lo haces antes de entrar a la derivación cardiopulmonar ya con tus catéteres colocados. Ah, ya, gracias. Sí, Daniel. Y bueno, no sé si puedan revisar a una solución, que es la solución despolarizante, una solución polarizante, que me estuve confundida. Sí les dije que dejabas a la célula polarizada, ¿verdad? O les dije despolarizada. Sí dijo despolarizada. No, bueno, despolarizada es cuando está muy negativa, lista o excitable, ajá, para ser pues despolarizada. Y no, esta solución es polarizada. O sea, dejas a la célula polarizada para que, como en un periodo refractario, para que no se pueda volver a estimular. Sodi Pallares, más o menos me parece que fue en los años 70, también mencionó que con el uso de soluciones polarizantes ayudabas a mantener la célula cardíaca en mejor estado o que pudieras garantizar el ATP para que no sufriera tanto durante la derivación cardiopulmonar. Entonces, si pueden revisar estas soluciones para la siguiente clase y hablamos de ellas. Doctora, tengo una duda. Ujú. O sea, ya entendí lo de, bueno, del potasio, de por qué va a tener más potasio, pero por ejemplo, aquí yo había leído que cuando nosotros vamos a inducir una parada diastólica, pues todavía el potasio debe estar más alto, pero que luego para mantenimiento el potasio, o sea, igual le vamos a Pero seguir metiendo potasio, pero menos, o sea, voy a no, estar no, no, no. cambiando mi Es que el solución. potasio del que está hablando es a nivel miocárdico, no a nivel sistémico. A nivel sistémico tiene que estar entre 3.5 y 5. Ok. Ujú. Y bueno, estas soluciones de cardioplegia, Ujú. ¿quién está hablando? Yo soy Adrián. Jenny, bueno, la que está exponiendo. Ah, Jenny, perdón. Esta solución de cardioplegia tiene que tener estos diferentes componentes, que es glucosa, manitol, potasio, glutamato, aspartato,
que se ha visto, sobre todo el glutamato y la glucosa, que ayudan a que el corazón soporte todo este trauma. La finalidad de utilizar, por ejemplo, la cardioplegia perihemática se reserva para pacientes, bueno, también depende mucho de los recursos del hospital. Si el hospital no tiene muchos recursos, van a hacer la cardioplegia hemática. Ajá, porque el custodiol es caro. Entonces, también en otros, donde sí hay recursos, digamos, utilizan solamente la cardioplegia hemática para pacientes que están como con función más comprometida, que tienen una enfermedad coronaria más grande. Entonces, tú a fuerzas tienes que garantizar, digamos, que va a tener sustratos de ATP ese miocardio para no sufrir tanto de isquemia. Ok. ¿Sale? Sí, doctora. Bueno, pues adelante. Ok, bueno. Entonces, mencionaba que se puede realizar una oxigenación de la cardioplegia cristaloide antes de su infusión. Esto va a hacer que haya un aumento en el metabolismo aeróbico. Esto va a causar una capacidad limitada del transporte de oxígeno de los, bueno, más bien, si tenemos una capacidad limitada del transporte de oxígeno de esta solución cristaloide, pues va a haber un declive rápido de la tasa metabólica. Entonces se recomendaba que al administrar esto haya una parada diastólica inmediata y mantenida, y así vamos a dar nosotros una cardioprotección cuando está la bomba funcionando. Eso fue lo que entendí. Sí, o sea, tienes un corazón relajado es que está bien protegido. Si el corazón está como piedra, es que no está bien protegido y pues es una evidencia de que pues está sufriendo el miocardio. Ujú. ¿Le das a la siguiente, Tony, por favor? Y pues bueno, ahora voy a hablar de la cardioplegia sanguínea. La ventaja de este tipo de cardioplegia es que va a suministrar el oxígeno suficiente para mantener el metabolismo basal y aumentar los depósitos de fosfato de alta energía. O sea, se supone que se va a acabar menos pronto el ATP. También va a tener propiedades extractoras de los radicales libres, y mencionaba que en los pacientes de cirugía cardíaca de bajo riesgo van a evolucionar igual, si ya sea que le pongamos una solución cristaloide o sanguínea, pero en pacientes que están críticos, que mencionaba o que se les conocía con corazones agotados de energía, van a tener un mejor resultado si en ellos utilizamos una cardioplegia sanguínea. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, aquí fue donde puse lo de la temperatura. Yo había encontrado que una temperatura miocárdica la recomendada es de 10 a 12 grados. Si es una temperatura tibia, bueno, si nosotros lo vamos a tener a temperatura tibia, va de 27 a 30, y ya es caliente cuando es de 37 a 38. Sí, como dice la doctora, también mencionaba que tenemos un efecto benéfico cuando tenemos nuestra solución a 28 grados. Y pues bueno. Tu miocardio, esa Ajá. es temperatura, es que no es de la cardioplegia, ¿no? ¿Sí? No, lo tenemos que revisar porque ya estoy confundida. Bueno, o sea, es que había leído que la temperatura 28 es, pues sí, cuando nosotros tenemos funcionando nuestra bomba, y decía que el efecto Mira, benéfico. lo revisamos para no quedarnos con el dato equivocado. Ok, sí, Les está bien. mando, lo que pasa es que no tengo escáner más que en el celular, pero les mando unas fotos para que lo revisen de un libro de perfusión. Ok.
Y pues bueno, mencionaba que al nosotros tener nuestras soluciones con hipotermia, pues vamos a disminuir el edema miocárdico, va a haber un aumento de la viscosidad plasmática y pues va a haber una disminución de la capacidad de deformación de los hematíes. Entonces, pues por eso era beneficioso que nuestra temperatura estuviera baja. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, tenemos varias rutas de administración, también como ya nos había dicho la doctora, y mencionaba que incluso se podría administrar tibia o caliente si nosotros íbamos a tener una administración continua. También tenemos la administración retrógrada. En el catéter de la cardioplegia va en el seno coronario. Y esta administración va a hacer que tengamos una administración continua. No, La ahí es presión, que cuando lo haces por seno coronario, no se administra en bolos. Cuando la haces por óstiums coronarios o por raíz aórtica, sí. Cuando es por seno venoso, no. Por seno coronario, perdón, no. Es continuo. por eso menciona casi continuo. Y pues bueno, mencionaba que la presión de perfusión para limitar que haya un edema perivascular y una hemorragia debe ser menor a 40 milímetros de mercurio. Y pues bueno, las indicaciones para nuestra cardioplegia retrógrada se puede utilizar junto con una cardioplegia anterógrada, si nuestro paciente tiene insuficiencia aórtica, si va a ser una cirugía valvular aórtica o mitral, y pues que el paciente tenga las arterias coronarias afectadas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, también va a haber una lesión pulmonar al meter al paciente en la bomba. Y mencionaba que de las lesiones pulmonares, la principal, el paciente pues puede presentar atelectasias y derrame pleural hasta en un 60%, neumonía de un 2 a un 22%, un edema pulmonar cardiogénico, una embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda o hipoxemia. Y pues para evitar que nuestro paciente tenga alguna lesión pulmonar, pues nosotros debemos disminuir el FiO2 mientras nuestro paciente está con la derivación. Debemos tenerlo a un volumen corriente bajo y una capacidad, también debe disminuir la capacidad vital previo a que nosotros vayamos a sacar al paciente de la bomba. No, ahí, mira, cuando está en derivación cardiopulmonar, el paciente no está ventilando. Sí puedes mantener como un CPAP, sí se puede mantener, sobre todo con la finalidad de evitar atelectasias, pero realmente no está funcionando porque la oxigenación le está llevando a través de la derivación cardiopulmonar. Ajá. Y las estrategias de protección pulmonar, digamos que se extrapolaron de lo del síndrome de distrés respiratorio agudo, las guías, que no me acuerdo cómo se llaman esos criterios en este momento, y que ellos te mencionan que como para protección pulmonar debes de mantener la FiO2 mínima, indispensable para mantener una PO2 arriba de 60. Un volumen o sea, volúmenes corrientes bajos. Y bueno, aquí donde dice embolada de capacidad vital antes de destente, creo que se refiere a hacer un reclutamiento para reducir las atelectasias. Okay. Ok, adelante. ¿Me pone la siguiente? Y pues bueno, también mencionaba que debemos dar un manejo previo, pues a que nuestro paciente entre a la circulación extracorpórea. Mencionaba que pues nuestro paciente va a estar anticoagulado, se va a administrar heparina previo a la canulación, mencionaba que 3 minutos antes, y también decía que el tiempo de coagulación, o bueno, sí, el tiempo de coagulación durante la bomba va de 300 a 400 segundos. Mira, ahí te voy a interrumpir otra vez.
El circuito de derivación cardiopulmonar se ceba con heparina, pero además tú al paciente le administras heparina para ir guiando la anticoagulación de tu paciente. Durante la DCP utilizas el tiempo de coagulación activado. ¿Mm? Y ese es el que mantienes entre 300 y 400. Ah, ok. Es un Y, tiempo, son segundos. ujú, Ajá. ok, sí. Ah, También, pues antes de eso se va a hacer la canulación y pues debemos tener bien monitorizado nuestro paciente, debemos realizar las medidas protectoras y pues en sí pues la preparación para meter a nuestro paciente a la circulación extracorpórea. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora les voy a hablar de los sitios de la canulación vascular, que es lo que se va a hacer antes de meter al paciente a la circulación. Bueno, ¿para qué nos va a funcionar la canulación? Pues obviamente es para tener un acceso. La bomba un acceso. Este acceso va a hacer que la bomba va a desviar la sangre venosa hacia, como les había dicho, hacia la bomba, el oxigenador. Mira, no te Esto. compliques, Adriana. Eso ya lo pusiste en el esquema. Es Ujú. a nivel arterial y a nivel venoso, y tenemos ventings, pues sí, ventings, que son otros accesos para Ujú. derivar la sangre. La venosa puede ser en atrio, puede ser bicabal, si es a nivel central, porque también lo puedes poner a nivel periférico utilizando la axilar o La la femoral. húmera, la femoral. Ahora, la arterial también puedes tener un acceso central, que es a nivel de raíz aórtica, o también femoral, que sería un periférico. Y el venting generalmente lo vas a colocar en atrio izquierdo. Ah, ok. De ese de Ajá. 20 no lo había leído. Bueno, es para... mm, hay sangre que drena directamente al atrio izquierdo, que las arterias bronquiales, que no van a pasar por las venas cavas. Ajá. Entonces, el atrio izquierdo va a estar recibiendo sangre. Dependiendo qué cirugía vayas a realizar, es Ujú. necesario colocar un venting. Ah, ok. Bueno, ¿le das a la siguiente, Tony? Bueno, esa es pues ya la que mencionó la doctora. Tenemos ahí la canulación arterial, ahí está en la aorta ascendente. Y pues le das a la siguiente. Bueno, también mencionaba que durante la canulación, mencionaba que se debe mantener la presión arterial media a 70 milímetros de mercurio. Esto con el fin de evitar que haya un desgarre de la aorta. Ahí quedamos que depende de la temperatura a la que mantengas al paciente. Ok. Y pues bueno, también ahí están las arteriales, como ya mencionó la Y, doctora, la perdón que te voy a femoral. interrumpir, se refiere a que no puedes tener una presión arterial media tan alta que provoques una disección aórtica. Ok. Porque en realidad, bueno, sí necesito que todos revisen el tema, pero una correcta canulación sí soporta presiones medias altas. ¿Sale? ¿Le das a la siguiente, por favor? También se puede realizar una canulación venosa, puede ir en la aurícula derecha y bueno, esto va a ser para drenar lo del contenido de la vena cava inferior, que viene de las extremidades inferiores y en la aurícula derecha. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y también puede ser bicava. Esa va a ir una cánula a nivel de la vena cava superior y la otra va a ir a nivel de la vena cava inferior. ¿Le das a la siguiente? Y pues bueno, de la fuente de sangre al ventrículo izquierdo va a ser por medio de las venas bronquiales y de Tebecio, por medio de la circulación pulmonar y puede haber vías anormales como la vena cava superior izquierda persistente o si el paciente tiene un cortocircuito sistémico pulmonar
o en insuficiencia aórtica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, ¿qué tenemos que hacer también cuando nuestro paciente está en la circulación extracorpórea? Pues evitar un llenado y una distensión del ventrículo izquierdo para evitar, mencionaba, que se recaliente el miocardio, o sea, pues para evitar aturdirlo o sobrecargarlo más bien. Esto con el fin de minimizar la tensión mural del ventrículo izquierdo y pues que no se limite la demanda de oxígeno miocárdica. Bueno, más bien que no aumente la demanda de oxígeno miocárdico y pues evitar la hipoxia. Esto se puede realizar por medio de un conducto de escape que se va a colocar en el ventrículo izquierdo a través de la vena pulmonar superior izquierda, la arteria pulmonar y la raíz aórtica, o directamente en el ventrículo izquierdo por el vértice ventricular. Esos son los venting que te decía. O sea, Ok. los puedes colocar en diferentes sitios, en el atrio derecho o en el ápice, por ejemplo, del ventrículo, dependiendo también qué cirugía estén realizando. Ok. Es que no lo había leído así. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, como les había mencionado, de la canulación venosa, puede ser bicava o multifragmentada. Esta se utiliza en grandes vasos y pues obviamente va a afectar el retorno venoso de las venas cavas. Si nosotros tenemos una obstrucción de la vena cava superior, pues el paciente va a presentar ingurgitación venosa en la cabeza y en el cuello, puede tener edema conjuntival y elevación de la presión pues de la vena cava superior. Y si hay una obstrucción de la cava inferior, va a haber una disminución de las presiones de llenado porque va a haber un descenso del retorno venoso. Entonces, si nosotros vemos estos datos en nuestro paciente, quiere decir que la cánula no está bien puesta. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y pues bueno, ¿sí mencionó esto, doctora? ¿O no? No, está bien así. Ok, ¿le das a la siguiente, por favor? Y Aquí nos pues vamos a bueno, quedar, ok. ¿vale? Ahí nos vamos a quedar. Sí necesito que lo lean. Me gustaría que revisaran cómo mantienes el estado anestésico durante la circulación extracorpórea, cómo lo vigilas, si hay algún medicamento que se tenga que usar en perfusión continua, también que revisen si podemos administrar halogenados y cómo se pueden administrar durante circulación extracorpórea, cómo vamos a proteger el cerebro, porque hay algunas estrategias. Y básicamente, ya mencionaste lo del TCA, me gustaría que revisen cada cuándo se debe de administrar la heparina y al final de la derivación cardiopulmonar, cómo vamos a revertir el efecto de la heparina y cómo funciona la heparina. Para, perdón, para la próxima clase, por favor. Ya si tenemos chance, y preparen todas las dudas que tengan, y ya si tenemos chance, vemos lo de halogenados y yo creo que lo de los receptores va a ser hasta la siguiente clase. Ok, doctora. Eso que mencionó, ¿quiere que lo ponga en diapositivas o lo vamos a No, que comentar? te ayude alguno de tus compañeros que no haya participado hasta el momento, porque este es un tema bastante extenso y no, que lo mencione alguien más. Aunque sí lo pones en tu presentación para que no se corte, no tengamos que estar metiendo y sacando presentaciones, pero Ok. que lo haga alguien más, por favor. Ok, doctora. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos, perdonen que cortemos a las 8, pero es que les digo que mi niñera trabaja hasta las 8, entonces para no estarla entreteniendo. ¿Sale? Sí, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que pasen buenas noches. Chao. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias.